primero decide en base a pruebas. ¿Quién tiene la razón? Por eso se le dice que es un ente imparcial. Y en base a las pruebas que le aleguen las personas, las partes pertinentes, el juez decide. Entonces, ese es un concepto erróneo, perdón, que tiene la sociedad hoy en día, ¿no? Acordemos siempre que el Ministerio Público se encarga de investigar y de solicitar que se le imponga una sanción por una determinada pena que se asegure que cometió. La otra parte o la contraparte va a tener su abogado y su defensa. Y va a aducir lo contrario, lógicamente. Hay dos posturas. Postura A, postura B. ¿Quién gana? Quien tenga mejores argumentos. ¿Y quién decide? Es el juez. Y el juez, por más que vea que no hay nada, y él presuma o él deduzca de que al frente hay un violador, un homicida, un traficante de drogas, un asesino en serie, ¿qué tendría que hacer? Lamentablemente absolver. Y la responsabilidad tendría que ser del Ministerio Público. Pero no solamente quiero yo decir que la actividad fiscal sea una responsabilidad del Ministerio Público, es decir, que sea propio del fiscal, sino que el fiscal también trabaja con varias instituciones, la policía, el Instituto de Medicina Legal, trabaja también con cualquier institución que coadyuve o colabore con la quehacer de la fiscalía. Pero quien asume la responsabilidad y la titularidad de la defensa de la legalidad es la fiscalía. Esa es mi respuesta. Gracias. Otra pregunta que tenemos justamente es, en la actualidad, ¿considera usted que los medios de comunicación, al difundir material probatorio, ejercen un control pseudopunitivo que afecta el uso de la prisión preventiva? Por supuesto, yo no creo que ellos hagan notar a la sociedad o transmitan material probatorio, pero sí eh, creo yo que sí emiten y comunican cierta información que contamina al juez. Y eso hace de que las decisiones pues no se hagan correctas. Véase usted que si un juez, caso hipotético, un magistrado sale de su casa y se va con dirección a su trabajo y en el camino, en la esquina, ve los periódicos y uno de ellos es la noticia de una persona que mató a otra y dice asesino y abajo sale asumida, ¿no? Los motivos por los cuales asesinó. Y el juez justo el día de hoy, por ejemplo, tienen que resolver ese caso. Que el día de hoy haya salido recién de su casa y ve esa noticia. ¿Se contamina o no se contamina? Se contamina, ¿verdad? Por supuesto, porque ya está creando un subconsciente, que cierta persona es responsable, un asesino, ¿no? Entonces, creo yo que los medios de comunicación eh, hacen cuestionamientos a, a decisiones pues, que podrían afectar el quehacer judicial. Y de cierta manera sí, sí afecta, sí afecta. No creo yo con material probatorio, para que un periodista o un canal tenga un material probatorio, ¿de dónde lo habrá tenido? Lo que sí podría ser es la noticia criminal, que la fiscalía no se entere, pero que el medio de comunicación haya obtenido un audio, una llamada, un video fílmico y haga la denuncia a través de los medios de comunicación, que salga en la noticia, Canal 4, Canal 5, Canal 2. El día lunes a primera hora, el Ministerio Público de oficio toma conocimiento y inicia los actos de investigación. Pero que propiamente los medios de comunicación tengan material probatorio, poco complicado. A veces se filtra ese tipo
de material probatorio, a veces. Pero esa información solamente le compete al Ministerio Público, a ninguna otra institución. Pero, por supuesto, sí afecta. Recuerden algo que es lo siguiente. Nosotros somos seres humanos, lógicamente, pero nuestra sociedad, aparte de nuestro Estado, nos enviste de cada rol, ¿de acuerdo? Cada función, cada responsabilidad. Ustedes, por ejemplo, su universidad los enviste de estudiantes y tienen la obligación de ser estudiantes. Sus padres, por ejemplo, cual sea la profesión que ocupan, los enviste de la profesión que realizan. Mi madre es ama de casa y la sociedad le enviste de ama de casa, cumple su rol de ama de casa. Profesor cumple sus obligaciones de profesor. La de abogado cumple sus funciones de abogado, porque así el Estado se le otorga. El juez cumple con sus labores y el fiscal cumple también con sus labores, así como cualquier profesión cumple con sus determinadas responsabilidades. Sobre esas responsabilidades que existen y que la sociedad nos otorga a nosotros, sobre esas cosas pueden decir lo que sea, cualquier tipo de profesión, pero no existe ninguna otra por encima de esas responsabilidades que ser humano. Y el ser humano significa que más por las profesiones que realicen, es de que se puede equivocar. El ser humano, por más profesional que sea, tiene tendencia a equivocar. Un juez y un fiscal, por más juez o fiscal que sea, es ser humano. Y como ser humano, se puede equivocar. Tiene sentido. Pues imagínense ustedes un fiscal y un juez que van a su centro de labores. ¿Cómo se sentirá con los problemas familiares, la carga laboral, una discusión con su familia, con su esposa, sus hijos? De repente no le fue bien en los estudios y cuando va a aplicar esos conocimientos de su profesión salen totalmente malos, ¿no? Y la influencia que existe en la prensa es bastante fuerte, bastante fuerte. En ese sentido es que, para concluir con la pregunta, es de que indistintamente del cargo que realicemos nosotros, somos seres humanos y los seres humanos tenemos la tendencia siempre a equivocarnos. No somos robots. Una persona puede salir a la calle ahorita, un magistrado puede salir a tomarse un café, puede leer un periódico, la radio o internet, ahorita en las redes sociales. Justo va a resolver su caso y ya establecen ya que es responsable, ¿no? Entonces, sí, los medios de prensa tienen un poder bastante influyente en la sociedad. Esa es mi respuesta. Gracias. Nuestra penúltima pregunta sería con respecto al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo hace unos pocos días sobre la sanción a la difusión de información reservada en los procesos penales. ¿Cuál es su opinión al respecto, no? A la fusión, perdón, la respuesta de la pregunta. Respecto al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo hace unos pocos días sobre la sanción a la difusión de información reservada en los procesos penales. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Si tal vez le parece que sería una buena o mala alternativa. Para mí, desde un punto de vista, la información estrictamente le pertenece a la fiscalía. Sino que se pongan a investigar a otro tipo de personas. La labor no puede ser entorpecida por ninguna persona, jurídica o privada, que no forme parte del Ministerio Público. Si tiene o si existe algo mejor que la fiscalía, que se disuelva la fiscalía, pues, y entre pues, otro medio de prensa. O, si no es medio de prensa, otra solución. Y si hace muy bien para la sociedad, ¿cómo no? Pero la difusión de cierta información
información que está siendo materia de investigación no puede ser por ninguna manera difundida. Crea un estigma y crea confusión en la sociedad. Ustedes imagínense cuántas personas, primera pregunta, en un penal, todas las personas que están en un penal son responsables de haber cometido un delito o de haber personas inocentes también. Entonces, fíjense los errores que existen. Si eso es una solución que hasta ahorita no se da. Volviendo a la pregunta, no hay que cometer torpeza tras torpeza, creo yo. Nosotros somos un país que copia modelos de otros países. Nosotros no somos creadores de nada, por si acaso, ¿no? Y a veces estamos aplicando cosas que no se tienen que aplicar, ¿no? Y todo lo contrario, no debería haber ese tipo de política o ese tipo de difusiones. Lo que hay que hacer, y como bien lo señala el profesor Tuberlís Rodríguez cuando era presidente de la Corte Suprema, es que no hay que ver la solución a los casos penales desde un punto de vista de la sociedad, aplicando el populismo, ¿no? Sino que hay que aplicar otras técnicas que colaboren y ayuden a hacer una mejor sociedad. Por ejemplo, él habla de aplicar políticas de Estado, es decir, crear más escuelas, crear más colegios, más hospitales, aumentar el sueldo de los profesores, aumentar el sueldo de los policías, crear policlínicos. De esa manera se fortalecen las instituciones públicas. Pero no hay que acuchillar ni tampoco suplir un procedimiento penal por otro. No, creo que la solución está en buscar mecanismos o técnicas que ayuden a hacer una mejor sociedad. Es una respuesta. Muchísimas gracias. Y para finalizar, nuestra última pregunta sería si considera usted que el uso actual de la prisión preventiva en los casos que se hacen mediáticos es influenciado por los medios de comunicación. De todas maneras, es influenciado por los medios de comunicación. Recuerden hace un momento lo que le dije. Y eso ustedes se van a dar cuenta. Cualquier juez, cualquier fiscal, por mucho que sepa, antes de ser juez o fiscal, es un ser humano. Y el ser humano siempre se equivoca. Siempre tiene tendencia, pues tiene sentimientos, obvio. Y no sea así, pues que no tiene un robot. Si fuese todo lo contrario, y en vez de jueces hay robots, yo creo que así haya la mejor prensa del mundo, no les importaría nada. Pero crean ustedes que a veces cuando se va a decidir un caso de corrupción, a veces sucede que hay intereses de por medio, ¿no? ¿Quién es la persona que está siendo investigada? ¿No? De todas maneras, los casos mediáticos en los cuales eh, se esté procesando a una persona mediáticamente, y la prisión preventiva, pues sí, influye bastante en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un poder bastante enorme, muy enorme. Esa es mi respuesta.